OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y acá llegamos al último episodio de OP Podcast de esta tercera temporada. La gente aplaude, Cali, ¿cómo estás? Ya cuántos años, ¿no? Y en esta temporada, ¿de qué hablamos, Cali? Vos que estuviste muy atento. Con mucho orgullo llegamos a este último episodio. Acá estamos con Damián de Glaube, vamos a presentarte. Y en esta tercera temporada que se la dedicamos a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública. Y en eso estén atentos que se vienen más sorteos, Cali. Tuvimos muchos éxitos. Vamos a seguir todo el verano. Bueno, gracias a La Crujía, editores, búsquenlo. Exactamente, pero vamos a contarles, Damián, cómo pensamos este cierre de temporada, de tercera temporada. En este último episodio quisimos tener la palabra, la voz, los conceptos de personas que desde distintas plataformas se dedican a la comunicación política. Un recorrido 360 sería por las cumbres de comunicación política, las maratones que se hacen de comunicación política, las editoriales, en este caso de La Crujía, que nos ha acompañado durante todo el año. Y lo que hablamos siempre en Cali, la teoría y la práctica, ¿no? Un consultor, mi amigo, de mucha trayectoria aquí, que nos explicará cómo usa él los libros, la teoría en la práctica, qué leyó, qué es lo que más le gusta y también un poquito de la nueva comunicación, desde dónde se nutre, qué lee, ¿no? Así es, Damián, y bueno, hemos elegido y por suerte nos acompañaron en este último episodio, nos acompañan en este último episodio personas que consideramos muy relevantes y que siempre están presentes en nuestros episodios, nuestras temporadas, nuestras conversaciones sobre comunicación política. Y Cali, empecemos con lo que vos comentabas. ¿Dónde se junta la comunicación política, la opinión pública? ¿Dónde hay un poquito de bochinche, de lío? Sí, de en café? este caso vamos a presentar a Mario Rodríguez. Un amigo de la casa. ¿Por qué lo elegimos? Porque aparte de ser amigo de la casa y haber participado en algún episodio, porque él estuvo presente en la cumbre de comunicación política que se hizo en México. Ahí con una nueva manera, ¿no? En este contexto de pandemia. Exactamente, en una forma híbrida. Estuvo presente, pero no queremos adelantar nada, como expositor en esa cumbre y participó también de la maratón de comunicación política, ahí con los amigos de Gustavo Córdoba, Paula Suban y Mario Riorda, que se hizo en Chipolete y Río Negro, Argentina. Así que nos pareció importante tener su voz para que nos diga, qué encontró, qué escuchó, cómo fue la experiencia en este año de pandemia de estos dos grandes eventos de la comunicación política. Desde el punto de vista profesional. Exactamente. ¿No? Profesional de la comunicación, como tantos que nos escuchan de la opinión pública, ¿qué vio en estos cafés, estas juntadas, este lío de la comunicación política? Escuchamos a Mario, Damián, ¿te parece? Dale. Soy Mario Rodríguez, de Argentina, consultor. Este año es el año del reencuentro de colegas en los eventos presenciales. Tuve la suerte de asistir a los dos más importantes de Latinoamérica, la Cumbre de Monterrey, hecha por Daniel Iboscus y su tremendo equipo, y la Maratón de Comunicación Política, que la organiza Subán Córdoba y Mario Riorda. Lo primero interesante es el reencuentro entre colegas, amigos, intercambiar, compartir, vernos las caras, darnos abrazos. No es lo mismo a través de una pantalla que cara a cara. Eso es fundamental. En ese primer reconocimiento también, mucha cantidad de gente en ambos, de manera presencial y de manera híbrida. Así que un gran gusto haber podido participar de ambos. En Monterrey, lo más interesante para mí fue el planteo de muchos prestigiosos colegas acerca de una necesaria autocrítica que tiene que hacer la profesión, que tiene que iniciar la profesión, en torno a los egos, en torno a estas ideas de que somos gurúes, en torno a que somos una parte más importante que los candidatos en las campañas o que los funcionarios electos en los gobiernos. Hay ya mucha evidencia empírica de que no da lo mismo ayudar a todos, que hay personas que en su accionar político y en su construcción política no fortalecen la democracia. Y la consultoría política tiene un mandato, un imperativo moral solo de defender a la democracia y fortalecerla y promoverla. Entonces,
No es lo mismo que apoyemos a cualquiera, no es lo mismo que trabajemos con cualquiera, no es lo mismo ayudar a ganar a las personas que luego van a fortalecer la democracia que aquellas que ya sabemos que van a ir en desmedro de la democracia. Eso me pareció súper interesante y ojalá sea el inicio de una larga conversación autocrítica. La Maratón Comunicación Política tiene un perfil mucho más llevado a la ciencia política, es decir, a estudiar casos desde la ciencia para ver qué regularidades luego podemos aplicar en estrategias de campaña o en estrategias de gobierno. Ambos eventos han sido académicamente muy fuertes y se han presentado casos súper interesantes. Bueno, Cali, buenos conceptos, interesante. Y esto no queda acá. De estos dos eventos tenemos también un amigo de la casa que hace mucho tiempo, hace más de 10 años, llevó la comunicación. Y él en la temporada 1, capítulo 4, fue uno de los protagonistas. Que mueve la comunicación en todo el continente y más allá, ¿no, Cali? Y vos fuiste uno de los que expuso en sus eventos. Sí, es un honor, la verdad, es un honor presentar a Daniel Iboscus, de él estamos hablando, el que organiza desde hace ya mucho tiempo, más de 10 años, la Cumbre de Comunicación Política. Yo tuve el honor de participar de la primera. Recuerdo que se hizo en la Universidad de San Martín, en Argentina. Y de ahí Quito. Y no me acuerdo qué número México, fue la que se hizo en Madrid, en España. Dominicana y muchas más. Sí, la verdad, aparte que las cumbres de comunicación política de Daniel Iboscus congregan a multitudes, realmente a los mejores expertos y expertas del continente, internacionales, sobre comunicación política. Pero esta vez también tenía un enorme desafío, hacerla híbrida. Exactamente, en pandemia. Y hay algo que a mí me gusta mucho de esos eventos, que no caen en el evento quizás típico, demasiado académico, sino que es un palo y palo, es constante. Muchos casos, mucha muchísimo práctica, movimiento, ida y vuelta, mucho pasillo. Exactamente. Es muy dinámico. Estás 12 horas y al que le gusta esto nos dice, bueno, ¿en qué momento se me fue el día? Pero qué mejor, Damián, que Daniel mismo nos cuente cómo fue la experiencia este año en México, y vas a ver, si escuchamos atentamente, que nos da algunas pistas de qué es lo que viene para la Cumbre de Comunicación Política. Veamos entonces qué nos dice Daniel. Esta edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Monterrey, yo diría que tuvo dos grandes temas para analizar. El primero es que volvíamos a encontrarnos después de la pandemia. Después de 2 suspensiones, la tercera fue la vencida, y ya con un escenario más controlado con respecto a la pandemia, pudimos hacer este gran evento que nos superó todas las expectativas. 2.800 personas presenciales, 250 conferencias, un nivel de interacción y networking muy importante, interesante, que tanto en un proceso en la semana del recambio gubernamental en el estado de Nuevo León, tanto en la apertura del gobernador entrante, el último ganador de las elecciones, Samuel García, y por supuesto el gobernador saliente, Jaime Rodríguez Calderón, hizo la clausura. Entonces dio un marco institucional de convivencia política, de diálogo de distintos partidos, que fue también un mensaje de contundencia. Y el segundo tema es que era la primera vez que pensamos un formato híbrido, para que un montón que tuvieran miedo por la pandemia, que no pudieran ir, que sean personas de riesgo, que les haya pegado duro la pandemia, igual se puedan conectar y lo puedan ver desde cualquier lugar del mundo, y que eligieran entre las 6 conferencias, entre los distintos espacios de interacción que se generó en una plataforma, que no era solamente verlo, sino que cada una de las salas estuvo grabada a 4 cámaras, con interacción del público, una plataforma donde se iban armando grupos, donde se premiaba al que estaba más conectado y se lo rankeaba, al que hacía más comentarios, preguntas. Fue tratar de hacer una cumbre híbrida donde la parte digital tuviera interacción, donde se sientan protagonistas, y tal vez estar un pedacito de tiempo ahí presencial, después de tanto tiempo de no poder reencontrarnos, para seguir en este gran proyecto que el objetivo central es la profesionalización y la capacitación. Con lo cual creo que cerramos un capítulo muy importante, que era el de Monterrey, que ya en 2 oportunidades, como te decía, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, que hubo que suspenderla por la pandemia, y ahora sí con grandes desafíos hacia adelante.
porque después de la cumbre de Monterrey hicimos el congreso en Cali a los 2 meses en Colombia, específicamente de campañas electorales y de lo que va a ser el proceso electoral colombiano y las elecciones presidenciales, del Senado, bueno, la posibilidad de una segunda vuelta que tendrá Colombia el año próximo, en el 2022. ¿Y cómo lo proyectamos este 22 o qué se viene en el 2022? Bueno, vamos a tener seguro una cumbre en Buenos Aires. Estamos definiendo la fecha, queremos anunciarlo ya en enero, pero va a haber cumbre nuevamente en Buenos Aires. Recordemos que la última en Argentina había sido en el 2016 como cumbre, y queremos en el año previo a las elecciones presidenciales poder construir un espacio de interacción, de tendencias, de análisis académico y con una visión internacional. Así que Buenos Aires seguro, pronto definiremos la fecha. También seguro vamos a hacer un congreso internacional en República Dominicana, ahí con nuestros aliados de ALACOP, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Estamos planteando no solamente hacer un congreso de la cumbre, sino también el encuentro anual de ALACOP, donde se puedan debatir todos los avances de la industria de la consultoría política, qué es lo que está pasando, y seguramente también la entrega de los premios prestigiosos de ALACOP, porque son premios que se analizan con jurado de expresidentes de ALACOP, de consultores. Es muy interesante lo que hace la organización, así que también tendremos Dominicana. Y el tercer punto que estamos planteando es Ecuador. Ecuador va hacia un proceso de selección de candidatos, las elecciones regionales. Creemos que es muy importante, queremos estar partícipes ahí y estamos viendo si es en un formato de cumbre, de congreso, pero Ecuador sería el tercer país donde vamos a hacer una actividad en el 2022. Así que felicitarlos por todo el trabajo que hacen, la difusión, el poner siempre presente la industria de la consultoría, el poder tener consultores y escucharlos en los distintos podcasts. Así que bueno, un año intenso, productivo, mandarles un abrazo gigante, decirles felices fiestas, que no le aflojen en el 2022 y que podamos seguir escuchando estos podcasts que siempre nos traen aportes e ideas para la comunicación política, para la estrategia, para la política. Así que muchas felicidades y un abrazo enorme para todos. Y bueno, Cali, tuvimos la visión. Atento en Buenos Aires. Atento ahí. Atento. Nos esperamos a todos. Tuvimos la visión, ¿no?, de la juntada, de los consultores, los oyentes, los que promueven. Pero este fue un año de libros que le dedicamos toda la temporada a las obras, ¿no? Y la pregunta que te hago, vos que sos alguien que escribió un libro, 2 ediciones ya, búsquenlo, lo de Cali está muy bueno. ¿La consultoría política lee? ¿Lo que lee lo aplica? ¿Cómo es? ¿Cómo es la teoría y la práctica? La verdad que fue fascinante esta temporada. A mí, Damián, no sé a vos, pero a mí me gustó muchísimo. Porque es una forma, siempre alimentamos la conversación. Y hubo libros muy buenos durante la pandemia de comunicación política, opinión pública. Y además de haber generado este vínculo con la crujía y demás, que tiene libros excepcionales, algunas reediciones también, algunos clásicos importantísimos. Pero es la posibilidad de conversar con el autor. Y quienes siguen los podcasts, la posibilidad de escuchar a los autores. Aquellos que leyeron el libro, escuchan a los autores ampliar el conocimiento sobre ese libro, y quienes no compraron el libro escuchan a los autores en estos podcasts y van corriendo a comprar el libro para complementarlo. Es la idea, la ida y vuelta que nos gusta, y buscamos. Este año hubo un libro que a mí me llegó mucho, que fue el de Julio Aurelio, sí, un pionero en el tema de la opinión pública. Libro de Federico Aurelio, libro, ¿no?, de Federico sobre y sus hijos, sobre Julio Aurelio, con una clase impecable, léanlo. Y dijimos, hubo alguien que habló de ese libro también, y que a su vez es de esa generación de la de Julio, de los pioneros, de los tipos que tienen ya mucho en el lomo. Mucho recorrido. Exactamente. Que han dado clases de invitado, estables. Y fuimos y le dijimos, y presentalo vos, Cali, también presidente de la COP, ¿qué lees vos en tu vida diaria, ¿no? Para el laburo? ¿Con qué aplicás, con qué te nutrís para la consultoría política? ¿Y de quién hablamos, Vamos Cali? a escuchar entonces a Carlos Fara.
opinión pública histórica acá en Argentina, muchísimas campañas. Fundamental. Un fundamental, digamos, un histórico del tema que además nos comenta, docente, y que además nos comenta que lee la consultoría, ¿no? Un consultor. Y es una que linda aplica. guía para quienes nos están escuchando ver ese recorrido que hace por algunos textos fundamentales. Hola, soy Carlos Fara, consultor político, y agradezco este espacio para recomendar libros sobre la profesión, que es una de las cosas que más me apasiona. Tengo que recomendarles 2 o 3 libros en muy pocos minutos. Y hay millones de cosas, obviamente, para leer, pero yo me voy a quedar con algunas que a mí me parecen realmente importantes para la profesión. Por supuesto que hay muchos y muy buenos, excelentes en algunos casos, materiales sobre campañas y comunicación de gobierno y comunicación política en general, ¿no? Yo me voy a concentrar en 3. El primero es el clásico de Joseph Napolitan, Cómo ganar las elecciones, que es un libro, digamos, que Joseph Napolitan hace un mix entre manual de campañas o consejos sobre campañas, y al mismo tiempo tiene una serie de experiencias que relata respecto a el trabajo del consultor, ¿no? Lo cual, digamos, lo vuelve como una especie de interesante complemento, ¿no? Para poder ver, para poder trabajar mejor cómo aterrizamos, ¿no? En el desarrollo de una consultoría, en este caso particularmente una de campaña. El segundo libro que quiero recomendarles, y que he leído ya hace varios años y me parece, para mi gusto, súper interesante, se llama Los Spin Doctors, de Tony Aira, un académico español. Este libro es del año 2009 originalmente, de la editorial UOC. Y es muy interesante porque, más allá de dedicarle, digamos, primero es un material, digamos, inédito, en el sentido de que hay pocos trabajos, sobre todo escritos en español, sobre este tema, y en donde primero lo que hace es un poco relatar el rol de los spin doctors, ¿no? En el mundo contemporáneo, y después toma varios casos: Peter Mandelson, Karl Rove, ¿no? Axel Rode, Pedro Aveola, y relata, digamos, un poco los experiencias, ¿no? Las historias de estos personajes que, digamos, siempre se los considera un poco unos maquiavelos detrás del poder en materia de comunicación y en materia de estrategia política general, y muchos de ellos obviamente han sido funcionarios. Y bueno, y último pero no menos importante, vamos a hacer el pecado de una autorreferencia. Hace 3 años escribimos un libro, que es el primero en español, dedicado exclusivamente a la profesión, que se llama Cómo ser un consultor político, en el cual yo relato humildemente, digamos, un poco desde mi experiencia, qué es un consultor político, qué hace, cómo se consigue trabajo de consultor, cómo se cobra el trabajo de consultor, cómo se lleva adelante una consultoría, cuáles son las tendencias del mercado, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la ética profesional. Este es un libro digital que ustedes pueden adquirir entrando a el sitio politicsflix.net. Bueno, 3 recomendaciones muy simples y, para mi gusto, muy importantes, muy sustanciosas, sobre todo las 2 primeras, dedicadas a el desarrollo de la profesión, sobre lo cual hay poco documentado, y sería deseable que pudiésemos poder ofrecer más materiales para los nuevos profesionales. Muchas gracias. Bueno, Cali, impecable. Acá tenemos la docencia aplicada en los casos concretos de consultoría, de trabajos, de años de experiencia. Y yo Pero hay más en este último episodio. Hay más, porque te preguntaba a vos desde una idea que tuvimos hace mucho en un café, donde decíamos, hay nuevas maneras de comunicación. Y una manera, ¿cuál es, Cali? El podcast. Totalmente. Y esta gente que fue pionera en el podcast, aquí al menos en Sudamérica, viene del mundo de la televisión, viene del mundo de los medios tradicionales, la radio, desde
producción. Esta gente, ¿qué leyó? ¿Cómo se inspiró? ¿Hacia dónde lleva su mente? Y bueno, qué mejor que alguien entonces que desde WeToker, alguien con quien iniciamos este camino, una amiga también de la casa, la consideramos una amiga, con una visión totalmente innovadora, tal cual. Porque así como decíamos que nos acompañó la Crujía, porque hicimos este recorrido por los libros de comunicación política y opinión pública, también nos acompaña quien es la creadora de esta gran plataforma de podcast en Argentina, WeToker. Y que está constantemente, además de exponiendo todo, debatiendo sobre los podcasts, sobre las nuevas siempre maneras. En vanguardia, exactamente, ¿no? Tratando de ver hacia dónde van las audiencias y cómo se relacionan las audiencias con estos contenidos. Bueno, escuchamos entonces a Natalia Carcavalo, aquí una amiga de WeToker, que nos cuenta ella con qué se inspira, ¿no? Pues ella, digamos, además de que se forma todo, se inspira. Uh-huh. Muchas gracias por invitarme a participar de este episodio. Soy Natalia Carcavalo, licenciada en comunicación y fundadora de WeToker. Bueno, actualmente me dedico a ayudar a transformar algunos medios, hago mentorías, capacitaciones y otras cosas por el estilo. Pero yendo a lo importante, me parece que hay 3 libros que hoy podría destacar. Nobleza obliga, me parece que el primero que quiero citar es uno vinculado con los medios, que es el libro de Omar Rincón, Narrativas Mediáticas. Es un libro que fue publicado en el 2008 y aún así tiene una vigencia absoluta, a pesar de cómo Internet y las redes sociales fueron transformándonos la forma de crear, de consumir y de distribuir contenido. Creo que el libro es espectacular con todas las afirmaciones que tiene, su mirada sobre la evolución de los medios, qué buscan las audiencias, cómo hablarles, la pérdida de valores tradicionales del periodismo de otro tiempo. Bueno, cuando leí Omar Rincón, lo que sentí fue un profundo agradecimiento porque en este libro él le ponía como un marco teórico y un análisis a un fenómeno que estaba viviendo en ese entonces yo también en mi profesión, cuando era la productora general de uno de los programas de radio más escuchados de la Argentina. Y también en base a sus conceptos pude terminar mi tesis y sostenerme apoyada en sus afirmaciones algunas de las visiones e intuiciones que provenían de mi profesión y del hacer del oficio, y a partir de ahí también esta ratificación para seguir acompañando la formación de otros programas, de equipos, de ideas. Así que bueno, Omar Rincón me rescató de un sinsentido profesional y me ayudó a poder pensar y crear hacia adelante otra cosa. Otro de los libros que me generó un gran aporte así fue La agonía del Eros de Byung-Chul Han y los otros 3 libros que publicó después. La sociedad del cansancio, La desaparición de los rituales y el último, No cosas. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que me imagino que vos que estás escuchando este episodio lo conocés y no necesitas mucho más. Pero él explica este tiempo de forma muy contundente y le pone palabras a muchas de las cosas que nosotros vivimos y sentimos. Y a mí me gusta decir que es provocativo, como en el sentido de que provoca cosas, provoca procesos internos en quien los lee, nos hace reflexionar de forma individual y me parece que nos ayuda a ampliar la mirada sobre lo que estamos viviendo como humanidad también. Por momentos es tremendo, aunque de cierta manera lo que es tremendo en realidad es lo que estamos viviendo. Me parece que su descripción y su análisis es muy cierto. A veces es un poco terrible y hay que descansar de la lectura, pero me parece que es necesario leerlo. Lo que más me gusta de Han es que también nos lleva a hacernos muchas preguntas y a tratar de modificar algo en nuestro ser y en nuestro hacer, ¿no? Como para que tengamos cierta conciencia y no reproduzcamos inconscientemente como este sistema que está obsoleto. Y casi como una gracia del destino, diría que en tercer término habría que leer a Han, pero al otro Han, a Thich Nhat Hanh, que probablemente lo
lo esté pronunciando mal, pero bueno, es el monje budista que es popularmente conocido como el otro Dalai Lama, y es otro de los grandes maestros responsables en traducir toda la sabiduría milenaria de Oriente a Occidente. Así que Buenos Ciudadanos, Silencio y Volviendo a Casa son 3 de sus libros que me parece que tendríamos que darnos la oportunidad de leer. Así que bueno, muchas gracias Damián y Carlos por la invitación a este episodio. Bueno, Cali, acá interesante, Variadito, nuevos caminos para la comunicación. Los oyentes y seguidores de OP Podcast no se pueden quejar porque tienen al organizador de la cumbre, a un expositor y asiduo concurrente de los distintos encuentros de comunicación política, a un profesor y seguramente inspirador de muchos asesores y estrategas como Carlos Fara, a alguien que está innovando con esta plataforma, innovando de podcast, con los medios, seguramente escuchándonos le agarra la curiosidad de qué hacer con los podcasts, innovando, ¿no? En los medios, ¿no? Exactamente. Estos nuevos medios que se vienen. Pero bueno, nos queda algo más. Y bueno, ¿quién nos acompañó este año, Cari? ¿Quién también en cuanto a comunicación política tiene algo que, al igual que la foto, desde su inicio pasan las tecnologías, pasa todo y sigue estando. El libro sigue estando. Exactamente. La verdad que bueno, fue una idea que me provoca mucho placer hacer este último recorrido en este último episodio con las distintas plataformas, ¿no? Libros, encuentros, cumbres, digamos, exposiciones, oyentes, plataformas digitales y volver a las editoriales, a los libros y tener entonces la voz de los que llevan adelante estas iniciativas, ¿no? Que no es fácil porque demanda muchísimo esfuerzo, ellos mismos lo reconocen, lo que significa hoy, por ejemplo, en este caso, la Crujía, que tiene una larga tradición en la edición de libros vinculados a la comunicación. Bueno, y que además nos da los libros para que sorteemos, que nos mantiene al tanto de las novedades. A la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y tenemos aquí a la directora de la Crujía, ¿no? Más conocida como la Rusa, para los amigos, para todos, para el mundo. La presentamos, pues ella nos cuenta cómo es la visión editorial para la promoción de la comunicación política en la opinión pública, ¿no? Algo que también implica una valentía, ya que es un segmento que a veces, viste, está visto. Sí, y bueno, y la verdad que estamos dando muchas pistas, porque seguramente acá habrá algunos inquietos que querrán incursionar en los podcasts, o editar un libro, o sumarse a las cumbres. Acá están los elementos. Maratón, horizontalidad total. Digamos, así que, bueno, nada, qué mejor que escuchar en este último episodio a aquellos que están al frente de este tipo de iniciativas. Y bueno, a ver, escuchemos y que nos cuenten ellos. En este caso, ella. ¿Quién es? De la Crujía, nuestra querida Rusa Hernández, una amiga de la casa, una genia. La tomamos por el apodo porque así la conocen todos, así búsquenla en Twitter. Alguien que, como toda la gente de la Crujía, nos dio muchísimo apoyo. No quiero olvidarme de Vicky, también de la Crujía, que nos manda las obras, que hablamos, vamos y venimos. Escuchémosla, ya que también acá hay novedades a futuro. Dale. Hola a los oyentes y a los amigos del podcast OP. Queremos acá el equipo de la Crujía quiere saludarlos y desearles un 2022 enorme, bueno, mejor que este año y que el año pasado, y que sigamos trabajando juntos como hasta ahora, con nuestros libros de comunicación sobre todo, pero también los de educación y todas las novedades que estamos haciendo en la Crujía. Los queremos, los abrazamos y bueno, seguimos viéndonos el año que viene. Bueno, Cali, llegamos al final. Llegamos al final de esta temporada, la verdad, muchos episodios. Y tengo acá llamados, Twitter, mensajes, bombas de Latinoamérica que nos dicen: ¿sigue OP, Cali? Sigue OP, por supuesto, va a haber una 4ª temporada, pero además sigue. Muchas novedades también. Siguen las redes sociales, no hay descanso. Queremos que los oyentes también. Ha sido un año de mucho crecimiento. Exacto. En redes sociales, lo cual nos llena de
alegría, porque además presencia de todos los países, eso es muy importante. Nos han mandado otro de los beneficios que tiene esta plataforma. Guatemala, ¿no? México, Brasil, Chile, poder Uruguay, conversar con todos, exactamente. Bolivia, amigos de todos lados, la verdad. Perú, Ecuador, no quiero, Venezuela, una Colombia, comunidad que crece, España, no que quiero se dejar alimenta. a nadie afuera. La comunidad latina en Miami nos mandó mensajes. Bueno, Argentina obviamente, Neuquén, Necochea, Pergamino siempre mandando mensajes. Síganos porque va a haber novedades, va a haber nuevas plataformas, esta comunidad crece, crecemos todos. Y también un poquito, díganos, ¿no? Sus opiniones, que quieren, si a alguno le gustaría algún día interactuar en el podcast, Sí. qué temas les interesa. Estamos acá, nos escuchamos e intentamos que se horizontalice el conocimiento de la comunicación. Así que la próxima temporada seguramente también tendrá un hilo conductor, como fue esta en el caso de los autores y autoras de libros. Esperemos, sigan atentos, síganos en las redes y van a ver de qué se viene la 4ª temporada de OP. _OP_podcast en Instagram, Twitter, Cali Lazzarini en Twitter, Damián_de Glaube en Twitter, Instagram también. Los escuchamos, los esperamos. Y bueno, Cali, esto Ojalá que... lo hayan disfrutado. Para nosotros fue un verdadero placer que nos acompañen y haber hecho esta 3ª temporada. Ya me estoy anticipando. Muy bien, nos vemos entonces. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.